Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, Jesús y Patricia. Buenos días, profesora Isela. Quiero también saludar a cada uno de ustedes, estudiantes del quinto grado de secundaria, quienes cada día nos escuchan a través de la radio en su programa Aprendo en Casa. Patricia, ¿qué nos puedes decir el día de hoy sobre la vacunación? Profesora Isela, algunas personas no quieren vacunarse debido a ciertos mitos, como que la vacuna es peor que la enfermedad o que es peligrosa. Las vacunas contra la COVID-19 han pasado por rigurosos controles de seguridad, efectividad y fabricación, los cuales las hacen seguras y confiables para la población. No tengamos temor. Yo pongo el hombro por mi familia, mi comunidad y mi Perú. Recibamos las 2 dosis. Me alegra escuchar eso, Patricia. Ahora sí, continuemos con nuestras actividades. Estudiantes del quinto grado de secundaria. El día de hoy nuestro programa lleva como título Conocemos la estructura y las características de un plan de acción. Profesora, me parece muy importante conocer la estructura de un plan de acción y sus elementos. Tienes mucha razón, Patricia. Por eso nuestro programa tiene el siguiente propósito: conocer la estructura y las características de un plan de acción, estableciendo conclusiones y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. Asimismo, reflexionar y evaluar la forma y el contenido de un plan de acción. Profesora, no se olvide de los criterios para el programa de hoy. Me parece muy oportuno recordarlos en este momento, Jesús. Los criterios seleccionados para el programa de hoy son los siguientes. Conoce las características de un plan de acción según la situación planteada. Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla para precisar la información y hace uso de un vocabulario adecuado. ¿Y qué producto o evidencia se ha considerado para este programa? Tendremos como evidencia un esquema de un plan de acción que incorpore su estructura y sus características. ¿Solo el esquema, profesora? No solo el esquema, Jesús, también su estructura y sus características. Pero antes vamos a responder la siguiente pregunta, y esa respuesta la irán desarrollando durante el programa. ¿Qué elementos son necesarios para la ejecución de un plan de acción? Profesora Isela, debe ser complicado conocer toda la estructura de un plan de acción. No es complicado, Patricia. Ustedes, en la experiencia de aprendizaje número 6, ya tuvieron la oportunidad de elaborar un plan de acción que permita mitigar el uso del plástico, así como promover el cuidado de la salud y el ambiente en su comunidad. Claro que me acuerdo, profesora. Y también tuvimos la oportunidad de ver la estructura de un plan. Por supuesto. Es por eso que vamos a empezar esta actividad escuchando un audio titulado ¿Qué es un plan de acción? Características, estructura y ejemplo. Lo podemos encontrar en el canal de YouTube de Jenny Pérez Salazar. Profesora, ¿cuál es el contenido del audio? En el audio, la autora explica qué es un plan de acción, cuáles son sus características y su estructura. Además, se muestra un ejemplo donde se orienta y recomienda qué deben considerar al elaborar su plan de acción. Esta información nos va a ayudar mucho, profesora Isela. Correcto, Jesús. Así que todos vamos a prestar bastante atención. Ustedes también, estudiantes del quinto grado que nos están escuchando. Profesora, ¿es necesario tomar notas o apuntes? Por supuesto.
Al escuchar el audio debemos anotar las ideas más importantes, identificar el tema, las conclusiones, los títulos, el escenario, la estructura y los elementos que nos presenta el autor del audio. Profesora, con eso es suficiente. Ahora sí, empecemos, por favor. Claro que sí, Patricia. Presten mucha atención. Bienvenidos. Vamos a conocer qué es un plan de acción en un proyecto, cuál es la estructura y sugerencias de redacción. El plan de acción es una herramienta de planificación empleada en la gestión y el control de tareas. Funciona como una hoja de ruta, es decir, las tareas o actividades deben organizarse, priorizarse e implementarse para lograr objetivos y metas. ¿Qué se debe tener en cuenta para elaborar un plan de acción? Primero, un diagnóstico, que consiste en identificar y describir la situación problemática. Recordemos que un plan de acción siempre busca brindar o dar respuesta a una situación problemática, es decir, plantea soluciones. 2. Objetivos. Responder qué quiero lograr o alcanzar con este plan de acción. 3. Actividades. Determinar cuáles serían las tareas específicas que implicaría este proyecto. 4. Recursos. Identificar qué medios voy a requerir o necesitar para alcanzar los objetivos. 5. El talento humano. Identificar las potencialidades y oportunidades de mi contexto. 6. Organización de actividades. Para la organización de actividades es importante conocer el diagrama de Gantt, que ha sido inventado por Henry Lawrence Gantt, y es un esquema. Parte horizontal consigna el tiempo, que puede ser en días, semanas, meses, mientras que en la parte vertical están las actividades que implicaría el plan de acción. Talento humano. Cuando hablamos de talento humano, hace referencia a las capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, convicciones, motivaciones, entre otros aspectos del ser humano, de las personas. Un ejemplo de plan de acción sería el siguiente. Veamos cuáles son los elementos que deben ser parte de la estructura del plan de acción. En primer lugar tenemos el título. Este debe expresar el qué, para qué y cómo. Luego el diagnóstico. Para ello se recomienda realizar un análisis FODA para poder tener un panorama real de la situación problemática. La justificación consiste en explicar los motivos de qué quiero hacer, para qué y cómo lo voy a hacer. Los objetivos es importante que consideremos que tienen que ser medibles, observables, alcanzables, factibles de realizar, que sean posibles de realizarse y que puedan establecerse tiempos o plazos. En los recursos podemos consignar los recursos materiales en los que se consideran las herramientas, equipos o algo similar para realizar la actividad. En financiero hace referencia al dinero necesario para concretar la actividad. Potencialidades del contexto implica identificar las oportunidades del contexto en el que se desarrolla la problemática que se pueda aprovechar. Y las actividades vendrían a ser todas las tareas secuenciadas en el orden en la que se va a desarrollar en el plan de acción. Estimados estudiantes, ¿qué les pareció el contenido del audio? Muy interesante, profesora. Prácticamente nos ha informado sobre los elementos de un plan de acción. Muy bien. ¿Qué más han escuchado en el audio? No comprendí muy bien la primera parte, profesora. ¿Cuál es tu duda, Patricia? Es acerca de la definición brindada sobre el plan de acción.
Entendí que es una herramienta de planificación, pero después ya no comprendí más. ¿Es así, profesora? A ver, vamos por partes, Patricia. Primero, un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir ciertos objetivos y metas. Ah, comprendo ahora. ¿Y por qué en el audio se considera el plan de acción como una herramienta? Esa es la segunda parte. Se considera como herramienta porque nos ayuda a planificar diversas actividades con el propósito de asumir y sustentar propuestas de acciones para promover una cultura segura, solidaria y dialogante en nuestras familias y comunidad, para aportar a la seguridad ciudadana y fortalecer la sana convivencia en la comunidad, a partir de la revisión de diversas fuentes de información y datos de la comunidad. Profesora, escuché en el audio la manera como las actividades propuestas en un plan se deben organizar, priorizar e implementar. ¿Es correcto? Claro, Jesús. Se deben organizar y redactar las actividades con claridad y exactitud, especialmente los objetivos, las metas y los resultados deseados. Profesora, ¿y qué debo priorizar? Esa es una muy buena pregunta. El plan de acción debe considerar lo siguiente. El qué hacer son las actividades principales. El cómo son las estrategias por seguir. El quién responde al sujeto o las personas que van a realizar las actividades. El cuándo es la fecha de terminación de la actividad. Es por eso también que en el audio se dice que lo importante es cumplir las metas y los objetivos. Es correcto, Jesús, pero aún falta una parte importante del plan. ¿Recuerdan qué elementos se debe tener en cuenta para elaborar un plan de acción? Aquí lo anoté, profesora. Yo también lo tengo anotado. Muy bien, estudiantes. Son 6 aspectos a considerar. Por favor, Jesús, tú nos brindas 3 y Patricia los otros 3. Correcto, profesora. Muy bien. Empieza, Patricia. Gracias, profesora. Yo anoté aquí lo importante para el plan, que es contar con un diagnóstico. ¿Y por qué es importante, Patricia? Porque implica identificar la situación, así como hacer una descripción de ella. Me parece muy acertado tu apunte. Sigue, por favor. También anoté lo importante que es considerar los objetivos. En esta parte concuerdo con lo escuchado en el audio. Es importante tener claridad para alcanzarlos. Interesante tu comentario sobre la formulación de los objetivos. Ahora, como tercer punto, ¿qué has considerado? He considerado tener en cuenta las actividades. Me parece sumamente importante lo que indicas, Patricia. ¿Por qué consideras que son importantes? Porque ahora comprendo el sentido de las actividades por considerar en el plan, según lo explicado en el primer programa de la experiencia de aprendizaje. Y recuerdo haber escuchado en el audio que estas actividades son tareas específicas. Muy precisas tus anotaciones, Patricia. Y también muy importante tener claridad acerca de por qué estamos planteando los objetivos y las actividades. Ahora, Jesús, comparte por favor tus anotaciones sobre los 3 aspectos restantes. Muy bien. Presten mucha atención, chicas y chicos del 5º grado que nos escuchan. Coméntanos por qué los recursos también son importantes para la construcción de un plan de acción. Escuchaba en el audio lo importante que es para cada uno de nosotros utilizar los medios necesarios para alcanzar los objetivos del plan. Por eso es sumamente importante contar con la información y los aprendizajes adquiridos en los programas de radio de las otras áreas curriculares. Profesora Isela, también es importante mencionar al talento humano, como lo llama el audio. Claro, el talento humano es importante porque se va a identificar la potencialidad del sujeto que participe en estas acciones de manera oportuna. Y también, según nos indica el audio, es sumamente importante tener una organización de las actividades.
Muchas gracias, Patricia y Jesús. Es muy importante lo que han compartido. Profesora Isela, ¿y esa es la estructura de un plan de acción o hay algo más? Muy buena pregunta, Jesús. ¿Qué opinas tú? Yo creo que existe la necesidad de incorporar algunos elementos más. Profesora, al revisar mi portafolio y mis evidencias de la experiencia de aprendizaje número 6, puedo notar en mi plan otros elementos. Muy bien, Patricia. Tienes mucha razón. El plan de acción tiene una estructura con las siguientes características que complementan las escuchadas en el audio. Toma nota, por favor. Como todo plan, debe contar con un diagnóstico, el cual responde a la pregunta: ¿qué necesidad se atiende? Profesora, en esa parte existe una coincidencia con el audio. Eso es muy bueno, Patricia. Entonces puedo seguir. También se cuenta con una justificación que responde la siguiente pregunta: ¿por qué es una buena idea? ¿Eso significa, profesora, que mi plan de acción debe tener una justificación? Por supuesto, Patricia. Además, se deben considerar los objetivos. Estos, a su vez, responden a la pregunta: ¿qué se quiere lograr? Hasta aquí ya tenemos dos coincidencias. Una es el diagnóstico y la otra son los objetivos. Pues ahora serán 3, porque también se han considerado las actividades. Y estas responden a su vez a la pregunta: ¿qué se debe hacer? Profesora, creo necesario considerar los recursos, las potencialidades y la planificación de las actividades. Comprendo, Jesús. Es por eso que los recursos responden a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las capacidades y los recursos? Profesora, por lo que estoy escuchando, es necesario conocer las características. ¿Esto con qué tipo de pregunta se relaciona? Estás en lo correcto, Patricia, pero aún nos falta considerar la potencialidad. Y su pregunta es: ¿qué ventajas ofrece el entorno? Profesora, ¿y para desarrollar las actividades debemos planificar o no? Claro que sí, Jesús. Por ello, cerramos la estructura del plan de acción con el último elemento, el cual es la planificación de actividades. Esta responde a la pregunta: ¿cuándo hicieron la actividad? Y ahora, ¿con qué elementos nos quedamos, profesora? No se preocupen, el audio es una ayuda que nos ha servido como modelo. La estructura del plan está compuesta por los elementos que responden a su pregunta. Lo organizado con usted serán los elementos de la estructura de un plan de acción. Correcto, Jesús. Ahora deberán elaborar un esquema de un plan de acción en donde incorporen la estructura y sus características. Tienen unos minutos para construir su estructura. Muy bien, estudiantes del 5º grado de secundaria. Ustedes, al igual que Jesús y Patricia, han elaborado la estructura del plan de acción. Vamos a empezar presentando sus trabajos. Patricia, empezamos contigo. Muchas gracias, profesora. Voy a presentar la estructura de un plan de acción y al lado la pregunta que permite identificar su contenido. 1. Título. 2. Diagnóstico. ¿Qué necesidad se atiende? 3. Justificación. ¿Por qué es una buena idea? 4. Objetivos. ¿Qué se quiere lograr? 5. Actividades. ¿Qué se debe hacer? 6. Recursos. ¿Cuáles son las capacidades y los recursos? 7. Potencialidades. ¿Qué ventajas ofrece el entorno? 8. Planificación de actividades. ¿Cuándo hicieron la actividad? Muchas gracias, profesora. Gracias a ti, Patricia. Ahora, todos ya tenemos la estructura del plan de acción. Estoy convencida, estudiantes del 5º grado de secundaria, que también han concluido la actividad. Ahora ya tenemos el insumo para empezar a construir nuestro plan de acción en el próximo programa. Nos merecemos un fuerte aplauso.
Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, ¿con qué propósito han conocido y organizado la estructura de un plan de acción? ¿Lograron ese propósito? ¿Qué es lo que más les ha gustado de lo trabajado el día de hoy? ¿Por qué? Registren todos estos pasos en una hoja y archívenla en su portafolio. Madres y padres de familia que han estado acompañando el día de hoy a sus hijas e hijos en este espacio de aprendizaje, tengan en cuenta lo siguiente. Escuchen a sus hijas e hijos cuando expresen sus ideas y cuando les soliciten su apreciación o comentarios sobre la actividad que realizan, dénselo con cariño. Bríndenles palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que ponen en el desarrollo de las actividades. Profesoras y profesores, recuerden orientar a sus estudiantes de forma adecuada para que cumplan con el propósito del programa, que es conocer la estructura y características de un plan de acción, estableciendo conclusiones y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. Asimismo, reflexionar y evaluar la forma y el contenido de un plan de acción. Asegúrense de que sus estudiantes definan sus tiempos y estrategias para mejorar su producto final y bríndenles orientaciones acerca de cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es: me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos, que hemos naturalizado o que justificamos con frases como: todas las familias son así, así me criaron a mí, si me quieres me tienes que aguantar, y si te pego es porque te quiero, entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia, y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon el respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural,
puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal, para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.